quiero invitarles a buscar en Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Para ser miembro de la iglesia, en primer lugar, nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestra conversión. La conversión verdadera automáticamente nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y en una manera visible en el tiempo, podemos llegar a ser miembros de la iglesia. El peligro está en que una congregación puede tener, lamentablemente, personas que no se han convertido de verdad. Y nosotros a veces medimos nuestra conversión por nuestra experiencia. Por ejemplo, alguien puede decir: yo escuché la voz de Dios y desde ese día yo soy fiel a Dios. Otro puede decir: yo sentí en mi corazón el llamado de Dios. Otro puede decir: yo ese día levanté mi mano y dije esto o aquello. Otro puede decir: yo pasé al frente con tal predicador y ese predicador, y lo dicen así, tenía unción y yo me quebranté en espíritu y escuché y ahora soy creyente. Basamos muchas veces nuestra salvación en nuestra experiencia, en nuestros sentimientos. Una vez un joven se estaba dando su paso de fe, de arrepentirse, y me dijo: ¿tengo que llorar? Me dijo así, ¿no? Porque para él, si no lloraba, no estaba arrepentido, pues, ¿no? Y algunos quieren ver esas muestras, ¿no? de fe, digamos así. Pero ¿sabe qué? En realidad, cuando miramos la palabra de Dios, siempre no solo se apunta a un momento. Claro, un momento es lo que determina, pero el tiempo es lo que sostiene lo que nosotros decidimos. Me explico. No es que la salvación se gana, sino que la salvación se demuestra. La salvación no se gana, no lo merecemos, no es una recompensa, no es un premio, es algo que Dios nos da por pura gracia, es inmerecida la salvación. Comienza con una decisión, una profesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Pero esa profesión, esas palabras que uno dijo o ese sentir que uno tuvo, tiene que mostrarse en el tiempo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que uno no es creyente porque dijo algo en el momento, sino porque se sostiene eso a lo largo del tiempo. No estoy diciendo que la salvación se gana por obras. No, lo que estoy diciendo es que nuestras obras deben acompañar lo que nosotros hemos profesado. Y cuando miramos la palabra de Dios está llena de esa verdad, de que nuestros frutos evidencian lo que somos. De que cuando uno mira su vida a la luz de la palabra de Dios y se da cuenta y dice: sí, yo digo que dije, pero ¿qué dije en mis obras? Yo digo que acepté, pero ¿qué dice en mi vida ahora? ¿Dónde estoy en este punto en mi vida espiritual? ¿En cómo estoy con Dios? Y la Biblia nos enseña que siempre lo que debe evaluar uno siempre será su estilo de vida. Miren por favor, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren también 2 Tesalonicenses 2:13. Porque vamos a resaltar esta palabrita que se va a repetir. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, la salvación viene de la mano con la santificación. Y si hay algo que ocurre en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, precisamente nos arrepentimos ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestra vida. Y eso conlleva vivir una vida piadosa. Comienza cuando nos arrepentimos. Somos santificados. Somos declarados santos delante de Dios. Pero eso no se queda ahí. Debe sostenerse a lo largo de nuestra vida. Lamentablemente, como hemos dicho en los mensajes anteriores, una de las faltas de nosotros los creyentes es que no batallamos contra el pecado. Al contrario, muchos de nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Y nuestra vida, lejos de caracterizarse por ser una vida piadosa, una vida santa, una vida entregada a Dios, se caracteriza porque no podemos dejar ese o aquel pecado. Cuando la Biblia dice que una vida que es caracterizada por el pecado no es una vida donde ha ocurrido la salvación. El creyente, su principal distinción debe ser la lucha contra el pecado. Algunos en mayor grado, otros en menor grado. Algunos de nuestros pecados son más visibles, otros son nuestras cosas personales, cosas que nadie sabe. Pero usted sabe en su conciencia, usted sabe delante de Dios cómo usted está batallando con este asunto de la santidad, con este asunto de la piedad. Así que si hay algo que debe caracterizar nuestra vida, debe ser la santidad, la lucha contra el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19 y el versículo 22. Noten lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 19 y versículo 22. Miren lo que dice, por favor. Romanos 6, 19 y versículo 22. Noten lo que dice. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El primer texto, el versículo 19, nos habla de la batalla que debe haber en nosotros. Presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros debemos esforzarnos por presentar nuestros miembros para servir a la justicia, es decir, utilizar nuestro cuerpo para hacer cosas que agradan a Dios. No hay otra manera, ¿verdad? ¿Cómo presentar tus manos a Dios? No es levantarlas, no es que levantas tus ojos y lo presentas así, sino utilizar tu cuerpo para servirle, utilizar tu cuerpo para agradarle. Y la manera más básica, más puntual es luchando contra el pecado. La lucha contra el pecado es algo que debemos hacer constantemente. ¿Cómo va nuestra lucha en el hogar? A veces batallamos contra el cónyuge. A veces el cónyuge es el culpable de nuestra vida. No es así. Siempre será nuestra carnalidad. Siempre será nuestra humana debilidad. Nuestra carne. Tenemos que batallar contra nosotros mismos. A veces es fácil culpar a los demás por cómo somos. A veces es fácil decir, bueno, es por tu culpa, papá, que yo soy así. O es por tu culpa, mamá, que yo soy así. Y podemos decir, culpar a todo el mundo. Pero en realidad, cada uno de nosotros tiene que lidiar con su propia santidad. Porque si no lo estamos haciendo, puede ser que nuestra profesión fue solo eso, profesión.
no fue una verdadera conversión. No fue una verdadera conversión. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Debe haber ese esfuerzo en los creyentes, debe haber ese esfuerzo en los hijos de Dios en batallar contra nuestros hábitos, en batallar con nuestros malos pensamientos, en batallar con nuestras tentaciones. Debe haber ese hábito, ese anhelo, esa fuerza en nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Noten, contrario a cómo vivía la gente en Tesalónica, Pablo le está diciendo a los hermanos: ustedes tienen que vivir una vida santa. Y en ese lugar había una gran batalla contra la inmoralidad sexual. Y Pablo le dice: lo que les debe distinguir a ustedes, queridos hermanos de Tesalónica, es una vida diferente en este tema de la inmoralidad sexual. Hoy no estamos en Tesalónica, pero nosotros también estamos rodeados por todos lados de inmoralidad sexual. Desde el vestir, desde la música, desde la televisión, el internet, todo nos bombardea sexualmente. Nosotros tenemos que batallar. ¿Cuántos de nosotros varones estamos perdiendo esa batalla, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos varones, no estamos luchando con todo nuestro ser contra la inmoralidad sexual? ¿Cuántos hogares están siendo afectados por ello? ¿Cuántos de ustedes jóvenes, cuántos de nosotros, queridos hermanos, somos conscientes de que no es una batalla que le estamos dando fuerza, sino que nos estamos dejando llevar? Debemos tener cuidado. Nuestra vida debe ser diferente. Pastor, pero nadie lo sabe. Dios lo sabe. Leíamos en la mañana que los ojos de Dios están sobre sus hijos. Así que si nosotros somos creyentes, debe haber esa lucha, debe haber esa batalla. No que no tropecemos, no que no caigamos, eso va a pasar porque somos humanos, pero debe haber la batalla en nuestra vida y debe haber victoria. Amén. Debe haber victoria en nuestra vida. En este caso, por ejemplo, de la inmoralidad sexual. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 15. Primera Timoteo, estoy tratando de dar ejemplos puntuales de que la santificación no es un tema de que usted tenga una aureola en la cabeza. Por ejemplo, sobre todo en el caso de nosotros los varones, obviamente también el tema de las damas, el tema de la inmoralidad sexual. Debemos de batallar puntualmente. Mire por favor, 1 Tesalonicenses 2:15. Pero se salvará, ¿qué dice? Engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. ¿De qué está hablando ahí? ¿De que una dama se va a salvar si es que tiene muchos hijos? Un pastor, un predicador decía que fue a un país donde se había interpretado así, que si una dama no tiene muchos hijos, no es salva. Dice que ahí las damas tenían pues hartísimos hijos, porque si no eran pecadorazas, ¿no? Y cuando él llegó a predicar ahí, y como es una persona que tiene, digamos así, es respetable, dice que él llegó a este pasaje y dijo que no significa eso, y dice que él miró, escuchó un silencio absoluto en la sala y cómo las esposas miraban a sus maridos. Así, ¿no? No se refiere a que una dama debe tener muchos hijos. Personalmente, lo que yo entiendo, y en el contexto habla de colaborar, de participar con el Evangelio. Si usted lee 1 Timoteo capítulo 2, comienza hablando de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, de que Dios quiere que todos se salven, dice, ¿verdad? Por eso Dios lo ha puesto a Pablo, y Pablo es el predicador, y aunque él es el más pecador de todos, él está llevando adelante el Evangelio, que debemos orar por nuestras autoridades. Y luego habla a las damas y les dice que deben ser sujetas. Estoy tratando de ser práctico en cosas puntuales. Y la sumisión en una dama o en los hijos debe ser algo que caracteriza a una dama creyente. Pastor, pero estamos en el tiempo de la revolución, de que la igualdad, que todos somos iguales. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que si una dama no es sujeta a su esposo, no está participando con el Evangelio.
que la principal dedicación de una dama debe ser su hogar. Este pasaje lo enseña. Que se va a salvar de caer en el engaño que cayó Eva, porque Eva fue engañada por Satanás. Si uno lee 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13, 14, 15, dice que Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que la dama hoy en día puede ser engañada al no estar bajo la protección de su esposo. Pastor, pero mi esposo es malo, es perverso, es así. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios pide a la dama creyente que aún aquellos que no son creyentes pueden ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que una dama santa, una dama piadosa, ¿qué hace? Batalla contra eso. Batalla contra eso, porque eso no le nace a las damas, hermanos. Batallan contra eso y tienen que batallar. Así como los varones tenemos una lucha en el otro aspecto, así las damas tienen también que batallar. La Biblia dice que la dama va a querer dominar. Una dama piadosa, una dama que procura santidad, debe también procurar este aspecto en su vida. Vamos a ir a otro texto, Lucas 8:15. Busquen por favor, Lucas 8:15. Volvamos al tema del fruto. La salvación, la verdadera conversión, se sostiene en el tiempo en el sentido de evidencias. Si usted ha plantado un árbol de frutas, lo que usted espera es que en el tiempo ese árbol dé fruto. Por ejemplo, hace buen tiempo ya, meses atrás, a mí me regalaron 2 plantitas de plátano. Una la obsequié y la otra lo he sembrado al frente. Y adivinen qué. A pesar de que no le he dado buena regadera, ¿qué ha pasado? Ya floreó y ya tiene su fruto arriba y tiene 2 hijitas abajo. O sea, tenía una, ahora tengo una manía de plátanos que ojalá no se lo roben. ¿Y qué más tengo? 2 platanitos más. Lo que se espera cuando uno siembra algo, que si siembras para un fruto, lo que se espera es que haya fruto. Eso es la salvación. Si uno se ha convertido a Cristo, lo que se espera en el tiempo es que ese convertirse a Cristo produzca fruto. El fruto no se obliga. Yo no puedo pararme esa planta de afuera y obligarle y decirle, oye, ya pues, fruto. No, el fruto va a venir solo. Podemos hacer cosas ahora con las plantas, ¿no? Pero el fruto va a venir a su tiempo. Si no hay fruto, no, pastor, es que esto, que el otro. No, si no hay fruto, según la Biblia, algo ha pasado en el camino. Pero esa profesión no fue verdadera. Mire por favor Lucas 8:15. Mire lo que dice Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y hemos estado diciendo hace un momento que un fruto es la santidad, la batalla contra el pecado. Hemos dado 2 ejemplos puntuales. En el caso de nosotros los varones principalmente, aunque eso atañe a las damas también, el tema de la inmoralidad sexual. Batallar, luchar, comprometernos con Dios. En el tema de las damas y también de los varones, a los que tenemos una autoridad sobre nosotros, mostrar santidad en cuanto a nuestra sujeción a las autoridades, los hijos, por ejemplo. Volvamos otra vez al tema del fruto, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe qué? La palabra perseverancia, ¿sabe qué significa? Significa resistencia o aguante alegre. ¿Cómo sería resistencia o aguante alegre? Alegre, dice. No así, ¡ay, qué cólera! No, sino alegre. ¿Cómo sería? ¿Cómo le dice la esposa al esposo, ya no te aguanto? ¿Cómo le han dicho a usted eso? Ya no te aguanto. O te aguanto. Sí, o sea, ¿cómo le han dicho? Porque acá dice aguante alegre. ¿Cómo es? Permanecer bajo significa paciencia, significa perseverancia, persistencia, constancia, esperanza.
Es decir, la palabra perseverancia apunta a alguien que se va o que se queda. Alguien que sigue ¿hasta cuándo? Hasta el final. Dice, dan fruto con perseverancia. Y el texto aquí, si uno analiza la parábola en retrospectiva, esa palabra de resistencia, de permanecer, de quedarse, de seguir adelante, está en contraste con lo que le pasa a los otros. Miren, por ahí ustedes lo tienen ahí, Marcos 4:15. Noten las palabras aquí, los adverbios que vamos a usar. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, Marcos 14:15, pero después que la oyen, ahí viene la palabra contraria a perseverancia. ¿Cuál es? Marcos 4:15, perdón. 4:15. A los que están en el 14, vuelvan 10 capítulos atrás. Marcos 4:15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, hay un adverbio ahí, enseguida, rápidamente, una palabra opuesta a perseverancia, ¿sí o no? Viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Noten Mateo 13:20. Noten otra palabra contraria a perseverancia. Mateo 13:20, noten. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y ahí está el contrario a perseverancia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Al momento. Al momento. La recibe con gozo. Marcos 4:17, otra palabra contraria a perseverancia. Noten cómo el Señor nos ha venido dando pistas de cómo la salvación debe ser algo que se evidencia en el tiempo. Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí. Esa es una palabra contraria a perseverancia, sino que es de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lucas 8:13, otro contrario a perseverancia. Noten, Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Perseveran, ¿así dice? Se apartan, contrario a perseverancia. Mateo 13:21. Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Notan lo contrario a perseverancia? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Similar. Lucas 8:14. Lucas 8:14 dicen otra expresión también que tiene que ver, que implica algo de corta duración. La perseverancia significa que es de aguante largo, de resistencia, que dura. Es como cristianos, no Duracell de duro, sino Duracell de que duran, pues. ¿Ya? Esa es la idea. Noten Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son, ¿qué cosa? Ahogados, no duran por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo he sembrado 2 palmeras al frente. Las 2 más o menos los sembré al mismo tiempo. Y cuando me vaya me las voy a llevar. Pero una está más grande que la otra. Yo he tratado de ver la razón. Les he regado a las 2 igual. Les he podado a las 2 igual. ¿Sí? Pero ¿saben qué me he dado cuenta? En una hay más maleza que en la otra. En una crece más maleza que en la otra. Aquí dice que no permiten el crecimiento de alguna manera. Ahora, salvando las distancias, lo que estamos diciendo es contrario. Bueno, lo que nos está enseñando aquí la Escritura es que un creyente, alguien que se ha arrepentido, ¿cuánto aguanta?
¿Hasta cuánto aguanta, mejor dicho? ¿Va a haber fruto o no va a haber fruto en un creyente verdadero? Va a haber. La Biblia no da opción, no dice, no, algún día crecerá, algún día madurará. No, la Biblia dice que se espera en aquellos que se han arrepentido, en aquellos que se han convertido, de verdad, que haya fruto en el tiempo. Es decir, la salvación no es algo que se debe sostener o basar solo porque yo dije o pensé o sentí o experimenté. La salvación debe ser algo que se sostiene en el tiempo, que tú dices, bueno, sí creí, pero mira mi vida acompaña mis palabras, mi vida evidencia. Mi vida es una evidencia de salvación. Como dice el coro, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. ¿Cuál es la prueba? La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Entonces a veces nosotros estamos preocupados porque alguien se fue, alguien se apartó. Sí es cierto, pero la responsabilidad siempre es de uno. El creyente verdadero siempre ha de perseverar. El creyente verdadero siempre ha de continuar. Y si alguien se aparta y es creyente, ¿qué va a pasar? Va a volver tras sus pasos. Pero recuerde, el fruto no se puede obligar. El fruto no se puede imponer. Debemos considerar ello. ¿Eres creyente? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios ya? ¿Cómo vas con tu batalla contra el pecado? Quizás nadie sabe esas cosas. Quizás esta pandemia ha hecho encubrir muchas cosas en tu vida. Pero ¿cómo vas con ello? ¿Cómo vas en tu hogar? ¿Cómo vas en tu vida de piedad? Y es una batalla, es una lucha, porque a veces el último en darse cuenta de que está mal, de que no está viviendo una vida cristiana, es uno mismo. Y a veces lo más difícil en la consejería, en la exhortación, es que la persona vea su propio mal y reflexione y crezca. Debemos considerar nuestra vida la santidad. Pastor, pero tenemos luchas por todo lado. Batalle, persevere. Y eso es lo segundo. Nuestra salvación no debe basarse, no debemos estar tranquilos. Sí, un día yo me entregué a Cristo. No, eso no debe ser lo que garantiza nuestra salvación, sino la vida que tenemos ahora. Si usted es una dama piadosa, si usted es un varón piadoso, un varón que busca a Dios de todo corazón, un varón que batalla contra lo malo, un varón que está dando fruto, una dama que está dando fruto, qué bueno. Usted puede descansar en que cuando usted se encuentre con el Señor, su vida le acompaña, su vida que demuestra verdadera salvación. Pero si usted vive una vida relajada, una vida distendida, una vida sin hacer la voluntad de Dios, es un cristiano hasta que le exigen cosas. Entonces tiene que reflexionar. Si usted está viviendo mal, reflexione, porque al final quien va a llevar toda la carga, la responsabilidad, siempre será usted. Usted es responsable por la vida que lleva, Vamos. Oremos, amados hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a darnos cuenta, que seamos conscientes de cómo estamos delante de ti, que lo que nos guía sea tu palabra, cómo ella nos va confrontando, cómo ella nos va haciendo ver, Señor, nuestra necesidad de cambio. ¿Hace cuánto, Señor, que estamos estancados, detenidos? ¿Hace cuánto que estamos fríos? ¿Hace cuánto que es como que alguien nos quiere imponer el fruto? Y no debe ser así. El fruto debe de venir, el fruto debe aparecer, debe haber, Señor. Todos los demás deberíamos dar cuenta de que en nuestra vida hay salvación, de que en nuestra vida hay arrepentimiento. Muchas veces en la casa son los primeros en darse cuenta que la vida de tal o cual persona no es una vida de alguien salvado.
Muchas veces, Señor, lo que hacemos es encubrir, nos autoengañamos pensando que por fingir ante los demás tener una vida correcta, en realidad estamos haciendo bien y no nos engañamos. Vivimos vidas que no te agradan. Al final, Señor, el daño va a ser para nosotros. Porque si somos salvos, la bendición principal es para nosotros. Vamos a estar contigo por toda la eternidad. Pero si estamos perdidos y autoengañados, también el daño va a ser para nosotros. Porque vamos a estar en el fuego eterno por toda la eternidad. Haznos recordar, haznos darnos cuenta, Señor, de nuestra vida. Y Padre, oro por aquellos que están, entre comillas, desanimados, apagados, fríos espiritualmente. Ese no es el fruto de la salvación. El fruto de la salvación es el perseverar, el soportar, el luchar, el ir adelante. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, porque pruebas hay por todo lado. Pero debemos perseverar. Ese es el fruto que tú esperas de tus hijos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, que reflexione en su vida y que dice, bueno, yo no soy salvo, quiero entregarme a Cristo, ahí tú, en su corazón, quebrántale, Padre, que Él te lo diga a ti. Y si quiere hacernos ver, conocer, Señor, va a ser bueno, Padre, saber que alguien ha tomado esa decisión. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.